que conocéis un montón porque ya lo habéis visto un montón de vosotros, porque ya lo habéis visto en varios talleres y cosas. No sé qué decir de ella, más allá de que es una militante de la causa, en el buen sentido del término, no es militante, claro. Bueno, Egunon, buenos días a todos y gracias por vuestra presencia y a estas alturas de tanta ciencia. Bien, en Bilbao, en Rafa Gracia, que bien conocéis la mayoría, y yo llevamos unos 3 años trabajando con grupos de pacientes con fibromialgia y o síndrome de fatiga crónica. Hemos visto ya como 9 grupos, estamos con el 9º, 120 pacientes. Bien, en esos cursos tratamos de darles claves para entender su dolor, pero no solamente su dolor, también la fatiga y otros muchos síntomas que presentan estos pacientes. Partimos del mismo marco teórico que han presentado aquí Arturo, Iñaki. Utilizamos el modelo de la pedagogía del dolor, de Arturo Goicoechea, pero también bebemos de otras fuentes, como que también han nombrado, explicando el dolor, o el de la educación terapéutica en neurofisiología del dolor. Partimos de, como digo, de lo mismo que han presentado aquí, pero nosotros trabajamos con unos pacientes con unas características especiales que os voy a presentar, por lo cual hemos elaborado, digamos, que una metodología propia adaptada a la situación de estos pacientes. La fibromialgia, bueno, hasta aquí se ha hablado de cerebro y dolor, se ha hablado de migraña, se ha hablado de lumbalgia crónica, pues son síntomas que aparecen en la fibromialgia, pero vamos a ver que entre muchísimos más dolores generalizados y entre muchísimos más síntomas. El dolor puede aparecer hasta en 19 áreas, como parece ahí, según los nuevos criterios diagnósticos, pero hay dolor y más. Digamos que el síntoma estrella es el dolor generalizado, pero está la fatiga, los problemas cognitivos, están los trastornos del sueño y hasta 41 síntomas que pueden aparecer, de lo más variado. Así que os podéis hacer imaginar y poner ya en situación de cómo pueden llegar estos pacientes a los grupos de trabajo. Es gente que con muchos dolores, no la lumbalgia solo, ni el dolor de cabeza, sino muchísimos más problemas de fatiga y algo muy característico que son los problemas de atención. Comprenderéis que su atención está siempre, el cerebro está atrapándoles con un síntoma o 5 a la vez o 10 a la vez y se desvían recursos cognitivos, luego es lógico entender que tengan problemas de atención. Esto lo vamos a tener en cuenta a la hora de utilizar estrategias especiales para trabajar con ellos la pedagogía en neurobiología del dolor. Bien, la fibromialgia afecta, decimos, a la persona completa. Los dolores se perciben o los síntomas en alguna parte del cuerpo, pero los percibe la paciente, pero a la vez se activan emociones, se activan pensamientos y conductas que lo que van a contribuir es a la percepción de enfermedad, al significado que la paciente le da a lo que le ocurre. Probablemente no, observamos en estos pacientes que empezaron hace muchos años con síntomas como algunos que se han mencionado aquí. Si hablamos de mujeres, en muchos casos ya dismenorrea, desde su menarquia, pero luego puede haber dolor abdominal en niños, puede haber migrañas, puede haber lumbalgias, cervicalgias,
va apareciendo progresivamente. Es lo que nosotros hablamos del proceso de sensibilización central. En estos procesos, en la migraña, el colon irritable, la fibromialgia, sinusite crónica, la lumbalgia crónica, etcétera, etcétera, en definitiva, lo que hay es, como han dicho los compañeros, un estado de alerta mantenida en ese cerebro, hay una hipervigilancia, el cerebro y el sistema nervioso está buscando amenazas, peligros constantemente y responde de una forma sensible, hiperexcitable ante estímulos irrelevantes, estímulos de la actividad de la vida cotidiana. Bien, nos preguntamos qué información tienen los cerebros de nuestros pacientes. De esto se ha hablado también, Arturo ha hablado ampliamente del factor cultural. Tener en cuenta que con tantísimos síntomas y tantísimos años, esta gente ha peregrinado por todo el sistema sanitario, ha hecho montones de consultas a distintos especialistas y ha estado expuesto a múltiples explicaciones y a mucha información, entre comillas, que diríamos alarmista, tóxica, que no concuerda con lo que está realmente ocurriendo en su organismo, y mucho menos en su cerebro, que eso no existe para los profesionales. Así que estos pacientes, bueno, vamos a poder evaluar hasta qué punto la desinformación, que comprende todo lo que normalmente el sistema sanitario, la explicación no solo el sistema sanitario, Internet, las asociaciones, los foros, les va aportando, cómo eso contribuye al aumento del miedo, a la amplificación de todos los síntomas y a la propia percepción de enfermedad. Es de destacar la relevancia de la relación profesional-paciente a la hora de cómo el paciente elabora el significado de lo que le está ocurriendo. Lógicamente, según los mensajes que transmitimos, si son sensibilizadores, lo que estarán es alertando a ese cerebro de posibles peligros, posibles amenazas. Bien, así que lo que observamos es que este tipo de pacientes están especialmente expuestos al efecto nocebo de nuestros mensajes. Y esto reclamó la atención de los profesionales, de nuestra responsabilidad, de nuestra oportunidad de dar una información adecuada que lo que haga es cumpla con la tarea que decía Arturo, ¿no? Nuestro objetivo debía de ser sacarle, o sea, que los pacientes lleven una vida sana. Y estamos con esos mensajes provocando la cronicidad de todos estos padecimientos. Ese sería el efecto antinocebo, sería darles información. En la fibromialgia nos gusta utilizar una definición de Arturo, que decimos que no sería una enfermedad misteriosa, sino que en realidad estaríamos ante un estado de alerta cerebral mantenida, alimentada por la cultura, por la información alarmista, por la copia de modelos y por las creencias erróneas sobre el propio organismo. Imaginaros todo eso, una ensalada, la que se produce en el cerebro de estas personas que han escuchado tantas cosas. Bien, vamos entonces a la intervención pedagógica que hacemos nosotros. La primera parte de la intervención, que va a ser grupal, es una entrevista personal larga, decimos, ¿no? Y aquí quiero resaltar que realmente en toda actividad docente, en toda actividad en la consulta, en todo encuentro interpersonal, realmente son encuentros entre cerebros. Y cada cerebro veremos de qué información tiene. No solo, nosotros no estamos en posesión de la verdad,
Nosotros tenemos una información también, y también informaciones hemos recibido tóxicas, hemos aprendido también cosas que a veces trasladamos. Así que no nos olvidemos de esto. En esta primera entrevista es importante la acogida del paciente, que va a transmitir el profesional, verbal y no verbalmente. Nosotros lo que tratamos es de, por un lado, transmitir confianza, credibilidad, conocimiento de los síntomas de la fibromialgia, los síntomas de fatiga crónica. O sea, no podemos ponernos ahí como si fuéramos a la calle, ¿no? Que tengamos capacidad de escucha, de empatizar, de comprender, que transmitamos compasión hacia lo que está viviendo el paciente, que saquemos, descubramos, tiremos de las capacidades que tiene el paciente y que transmitamos esperanza. Así que en esta entrevista vamos a vamos a practicar la escucha atenta, la escucha que nos va a dar muchísima información. Tratamos de buscar, primero escuchar el relato de la paciente, pero el relato, al final, como también ha dicho Arturo, la historia del paciente no es más que una creación de su cerebro. Una creación de su cerebro en base a la información, al aprendizaje que ha tenido, a los modelos en los que se ha mirado. Así que vamos a escuchar atentamente cuáles son sus memorias de dolor, cuándo fueron sus primeras experiencias de dolor, en qué entorno se crió, cómo aprendió a responder, qué conductas vio ante el dolor en su entorno, qué emociones se activan, qué búsqueda ha hecho, qué ha hecho prueba-error, qué le ha ido bien, cuáles son sus pensamientos, sus creencias, sus expectativas. Es decir, ya estamos recopilando mucha información de cómo ha trabajado su cerebro, cómo está trabajando su cerebro hasta este momento. Nos interesa saber qué situaciones amenazadoras han vivido, situaciones vitales, que la persona ha vivido realmente o que haya percibido como peligrosas. Así que más bien nos preguntamos, vamos detrás de considerar qué es lo que su cerebro ha valorado como amenazante en su historia, a lo largo de su historia. Esas amenazas que posiblemente han ido sensibilizando su cerebro, haciendo saltar las alarmas. Nosotros ya sabemos de la fibromialgia y del síndrome de fatiga crónica, sabemos que tiene muchísimos síntomas, pero esto hay que entender que el cerebro, cuando valora una situación como peligrosa y amenazadora, lo que hace es activar programas para la supervivencia, que implican a todos a múltiples sistemas del organismo, con lo cual se va a activar el sistema inmune, el sistema nervioso central, el sistema nervioso autonómico, el endocrino, muscular. Todo va a explicarnos la gran variedad de síntomas que aparecen. Todo esto se lo vamos a explicar a la paciente, claro. Así que vamos a la intervención en sí, que es bueno, hemos dicho que empieza con la entrevista previa, pero luego, ¿qué hacemos de especial en el grupo? Trabajamos con grupos ahora con 14, entre 12 y 14 pacientes, y desde el primer momento lo que buscamos es provocar curiosidad por escuchar algo nuevo, diferente en los pacientes. Hemos dicho que vamos a trabajar con pacientes que vienen con dolor, con fatiga, con problemas de atención, y entonces constantemente vamos a tratar de reclamar su atención y mantenerla.
ya desde el principio con mensajes claros y contundentes como muchos de los que han salido aquí, dolor no es igual a daño, el dolor se genera en el cerebro, les vamos explicando, en lo que estamos ya empezando a abrir como un ventanuco al conocimiento y eso se va a ir expandiendo a lo largo del curso. Utilizamos actividades de grupo, de grupos para trabajar la escucha atenta entre ellos, grupos de 3 personas, uno habla, los otros 2 escuchan, tienen que trabajar la atención, tienen que trabajar la concentración en lo que el otro está diciendo, tienen que luego resumir y explicar lo que ha dicho el compañero. Fijaros, ya desde el primer momento ya no van a hablar de sí, sino que van a hablar del compañero. Y además escribimos en un rotafolio lo que van diciendo, con lo cual también visualmente están percibiendo lo que han escuchado o lo que ellos mismos han dicho. Así que estamos trabajando ya la percepción, están descubriendo que todos están escuchando el mismo mensaje, pero que cada cerebro procesa de forma diferente esa información. O sea que trabajamos la percepción. Utilizamos en el grupo también ejercicios, porque vienen absolutamente bloqueadas. Entonces vamos a trabajar con unos ejercicios muy suaves. Utilizamos técnicas, yo utilizo técnicas de Qigong. Son unos movimientos muy suaves que ya desde el principio estamos trabajando la atención, estamos trabajando la percepción de su propio cuerpo, estamos cambiando el foco de la mente, de lo que piensa, al cuerpo, estamos trabajando la propiocepción, es las sensaciones de músculos, tendones, ellos se van a ir haciendo conscientes de esto a lo largo del curso. Estamos trabajando el estar aquí y ahora y veremos qué importancia tiene todo eso. Bueno, decía lo de los mensajes contundentes, lo de cómo mantener la atención con todo esto que os estamos diciendo. Os he puesto una imagen que es muy antigua, igual de hace siglo y medio, en un caserío, el abuelo, veis cómo están todos mirando, ¿no? Bueno, pues este es nuestro objetivo en los cursos con los pacientes, que sea muy dinámico, les ponemos vídeos, entonces los vídeos los mandamos al final de cada clase, les mandamos la documentación toda escrita, les mandamos los enlaces a la página de Arturo sobre los temas que hemos tratado, entonces cada uno va a ir indagando en la medida que puede, como quiera, y irá procesando esa información. Nosotros damos información y cada cerebro la procesa como puede. Bien, trabajamos también desde en minuto cero las creencias, y nosotros hablamos de creencias no erróneas, vamos a juzgar erróneas, hablamos de creencias limitantes, y entonces ya recurrimos a su propia experiencia, porque ¿qué es una experiencia, una creencia limitante? Digo, la que te corta las alas para vivir, ¿no? Las que te llevan no puedo, aquí me quedo. Así que decía que desde el principio, el primer día, les ponemos un vídeo en que ven cómo memorias, imágenes, pensamientos, sensaciones, todo tiene un soporte físico que son conexiones neuronales. Ahí se quedan impactadas, claro. Y eso les vas a decir que lo vuelvan a ver de vez en cuando por si se los olvida y por si piensan que todavía esto es psicológico, que se lo inventan ellas. Entonces ahí ven claramente que hay un soporte de conexiones neuronales, de todo esto que he dicho que normalmente la gente cree que es psicológico. Bien, ya hemos dicho que el dolor se genera en el cerebro, pero a mí me interesa recalcar que es el cerebro
el que va a activar esos programas para la supervivencia siempre que considere que hay una amenaza. Eso es lo que aprenden los pacientes. Si considera que hay un peligro en mi espalda, o en mi cabeza, o en mi mano, en mi dedo, en mi nariz, el cerebro va a activar esa serie de programas. Pero lo que van a descubrir que a lo largo del curso, que realmente en este momento, aquí y ahora, no hay en general amenaza con las actividades de la vida diaria. Para mí este es un núcleo central del discurso, aparte de lo que hemos hablado, de la importancia de la información, del concepto, todo va a estar aquí al final resumido. Porque en cada cerebro, en el de ellos y en los nuestros, el cerebro, va a haber esta serie de contenidos. Preguntamos, ¿qué información hay en su cerebro? En nuestro cerebro. Pues básicamente las memorias, que cada uno son diferentes, las experiencias propias y ajenas, lo que hemos hablado, las creencias, el aprendizaje, ya hablamos de la copia de modelos, la información de expertos, la cultura, otras señales sensoriales que pueden estar en este momento, aquí y ahora, el contexto, los pensamientos, las emociones, el significado que damos a lo que nos está ocurriendo, las expectativas, la anticipación de futuro, todo eso, insistimos, son conexiones neuronales, eso no está ahí en el aire. Y es un universo, así que activar, poner o no poner dolor es una decisión del cerebro, pero que es muy compleja, tanto para tomar el tiempo como para activar los programas para la protección. Digamos que múltiples áreas cerebrales están interconectadas electroquímicamente y no hace falta a veces que haya un estímulo nociceptivo que hablábamos antes, sino que cualquier área cerebral, una imagen, una memoria, un olor, un pensamiento, no sabemos qué, de repente puede provocar que se active el dolor, que se active la fatiga, que se active el mareos, vale, y que se active la neuroetiqueta del dolor. En definitiva, la fibromialgia, el paciente, hay un error evaluativo de su cerebro y la sensación que tiene es que se está encontrando constantemente con un león en cualquier rincón y su cuerpo, como veis ahí, responde como si tuviera que activar ese programa de lucha o de lucha-huida para defenderse. Así está todo el organismo, todos los sistemas funcionando para dar esa respuesta. La amenaza puede no ser real, pero el dolor siempre es real. Aquí vemos, bueno, que se ha visto, los pacientes a través de su propia historia van identificando, cuando hablamos de neuronas espejo, que son la base de la imitación, del aprendizaje, de la empatía, de la socialización, se dan cuenta que ellas han aprendido de sus madres, ya han dejado las ideas que venían logísticas de que esto es genético, no es que yo lo he heredado de mi madre, la migraña, la fibromialgia, etc. No, es que lo he aprendido y además mis niños están aprendiendo. Descubren que el dolor se aprende, lo cual es muy liberador, porque lo mismo que se aprende, descubren que también se puede desaprender. Esta es la noticia fantástica, esperanzadora, ¿no? La ciencia optimista, que es cuando les hablamos de la plasticidad neuronal, que no es otra cosa que la capacidad del cerebro, del sistema nervioso, de adaptarse, de hacer cambios frente a circunstancias rápidamente cambiantes. Y esto es un recurso fundamental de la evolución. Si uno no se va adaptando, es hombre muerto. Entonces, realmente lo que transmitimos es que se puede estar aprendiendo toda la vida y aprender no es más que hacer conexiones neuronales, no es otra cosa. Y es lo que están haciendo a lo largo de las clases. El mensaje que reciben es que el cerebro se cambia a sí mismo constantemente. Es decir, que yo no puedo intervenir en los cerebros de cada uno, sino que ese trabajo lo va a hacer uno mismo. ¿De qué manera? Haciendo cosas diferentes. Nosotros decimos que estos cursos son experienciales porque damos información, como decían,
pueden adquirir conocimientos, algunos, según cómo procesen sus cerebros esa información, pero la comprensión de lo que realmente el mensaje que le estamos dando solo viene de la experimentación, de la experiencia propia. Y eso es lo que les va cuando hacen algo diferente, de repente se sienten de otra manera diferente, eso lo que les anima es a repetir. Y si repetimos y repetimos y repetimos una nueva conducta, estamos cambiando patrones que eran los que nos habían llegado a la enfermedad, los que nos han llevado a percibir los diversos síntomas. El conocimiento lo que va a hacer es reducir el miedo, favorecer un cambio de evaluación de amenaza. El paciente ya le habla a su cerebro, le dice, no, tranquilo, que aquí no me ha caído nada en la espalda, no he subido al Everest para estar cansada. Le va a permitir percibir salud, cambiar la conducta y los síntomas progresivamente van a ir reduciendo. Ellos saben que mediante todos estos procesos son inconscientes, les hemos explicado, pero que mediante actos conscientes nosotros podemos cambiar esos patrones automáticos inconscientes. En definitiva, también, esto es muy importante, trabajamos en los mapas cerebrales, les explicamos que para que el cerebro autorice el movimiento, no es tú ya que tengas voluntad de moverte, es que tu cerebro te permita moverte, tiene que tener unos buenos mapas cerebrales, una buena representación de tu cuerpo en tu cerebro. ¿Y eso cómo se consigue? Ya lo han aprendido. Con el movimiento, trabajando la propiocepción, trabajando la sensación de tu cuerpo, la sensación, los movimientos libres de tensión. Es decir, una sensación corporal precisa es esencial para sentirse bien en el cuerpo y estar libre de dolor. Seguimos trabajando con los ejercicios, pero ellas nos cuentan ya experiencias suyas en la vida cotidiana, cómo se han atrevido a hacer cosas que son normales, que no son extraordinarias, pero igual no las hacían desde hacía muchísimos años. Se produce un cambio de creencias, dolor no es igual a daño, fatiga no es igual a incapacidad, un cambio de expectativas porque están experimentando y se están demostrando a sí mismas que sí, que es posible percibir el cuerpo de otra manera, percibir el movimiento, incorporarse a las actividades de la vida a día, que disfrutar. Cambio de significado de lo que ocurre, no hay peligro, no hay amenaza, es decir, todo lo irrelevante que producía dolor, que hacía que el cerebro se pusiera en estado de alerta y activara las alarmas, que no son más que los síntomas, cambiarlas a una carpeta de lo irrelevante. La vida cotidiana no mata, y menos en esta parte del planeta. Así que se atreven con actividades de la vida cotidiana y realmente las descatalogan como peligrosas en la medida que experimentan que pueden. Saben que voluntariamente pueden hacer un movimiento, aunque al principio duela. Que duela no quiere decir que se van a destruir los tejidos, porque ya saben que no hay una correlación entre dolor y el estado de los tejidos. Así que se atreven a moverse, con lo cual al principio duele, progresivamente cada vez duele menos, están haciendo nuevas conexiones, nuevos patrones que cada vez que repiten se refuerza el aprendizaje. Han aprendido a descubrir los patrones de protección que nos hablaba Maite, les hemos enseñado a aflojar, a suavizar, a soltar, a despenalizar el movimiento, primero con actividades placenteras y cuando son capaces de hacer en situaciones placenteras, que eso lo hemos experimentado todos, cuando estamos a gusto, no sentimos a veces ni dolor ni cansancio, pero esos mensajes están volviendo al cerebro. Te has movido, has disfrutado, has pasado un buen día y el cerebro va a ir bajando la guardia, dejando de activar esos programas de protección. Así que ya a lo largo son 5 clases, van cambiando la representación cerebral de su propio cuerpo en su cerebro, van mejorando la precisión de esos mapas cerebrales, que son los que van a permitir al cerebro facilitar el movimiento. Hasta que finalmente lo que nos comunican y lo que nos transmiten son sus puedos, ¿no? Cuando ya descubren que realmente pueden con la vida. Por esa imagen soy yo. Yo padecí síndrome de fatiga crónica y fibromialgia en grado severo y en el 2006 fue cuando caí.
2007, un año después, yo iba experimentando, haciendo prueba, error. Una fue subir a un monte cerca de la selva de Irati, en Belagua, una zona preciosa del norte de Navarra, que os recomiendo. Y bueno, pues ahí pone en euskera donde va mi determinación, allí van mis pasos, ¿no? En ese momento lo vi claro, elijo estar sana, elijo ponerme bien, y esto es un punto de inflexión en que los pacientes llegan y empiezan a experimentar y luego nos transmiten los puedos y los ponen en común. Y esto es todo.